Vamos a comenzar a las 6:02 para darle un poco de tiempo a los demás. Perfecto, sí, vamos a comenzar entonces con básicamente el segundo tema de este primer parcial. Podría decirse que es el tema que es un poco más tedioso, al que tendrás quizás que dedicarle un poco de tiempo y dedicarle también un poco de atención en lo que tiene que ver con la explicación. Recuerden que el objetivo es que ustedes vean los videos de explicaciones antes de que llevemos a las reuniones para que de alguna manera se resuelvan dudas o preguntas más puntuales acerca del tema. Vamos a comenzar entonces y empezamos definiendo lo que es básicamente un arreglo ordenado, que simple y sencillamente es una secuencia ordenada de datos que pueden ser ordenados en dos formas, ya este sea en forma ascendente del dato más pequeño al más grande o en forma descendente, desde el mayor al menor de los valores. O sea, no tiene mucha ciencia, simple y sencillamente un arreglo es un conjunto, una secuencia ordenada de datos. Los ejemplos son claros, por eso no voy a entrar mucho en detalle en esta primera parte. Tenemos este conjunto de datos, dice que representan la edad de los estudiantes de una secundaria del Colegio Técnico Honduras, etc. Nos hacen una pregunta. ¿Presentan los datos un arreglo ordenado? En caso de no estarlo, ordénelo en forma ascendente, del dato menor al mayor. La forma en que se responde y ya los datos ordenados en forma ascendente. Básicamente, si se les pide en forma ascendente, sería esto mismo, solo que iniciaría en 18 y terminaría en 2. Entonces, no hay mucho que decir en esta parte. Ahora sí, cuando estemos hablando básicamente de lo que son datos agrupados, dice que son aquellos datos que pertenecen a un tamaño de muestra mayor a 20 o más elementos. En algunos libros dicen no, que para nosotros es mayor o igual que 30, pero nosotros lo vamos a dejar en general, que sea 20, esa parte. Por lo que para ser analizados requieren ser agrupados, ordenarlos. Por eso se les enseña la definición, y más que todo ordenarlos en forma ascendente. Los clasificamos y expresamos estos datos en una tabla, que básicamente es lo que vamos a llamar tabla de distribución de frecuencias, y el único objetivo de todo esto es resumir la información, responder preguntas rápidas. Solo con visualizar el cuadro de distribución de frecuencias ustedes sean capaces de decir, cuando les pregunten porcentajes, cuando les pregunten frecuencia relativa, cuando les pregunten cantidades de X, dependiendo de la variable en estudio. O sea, van a poder responderlo de manera rápida. Y ahora sí, entramos en detalle en lo que son distribución de frecuencias de datos no agrupados. Por lo general suelen llamarle datos no agrupados, aparte de que sean 20 o más elementos, es cuando tenemos un conjunto de datos que no suele estar ordenado. Eso se conoce también de forma relativa a lo que es una datos no agrupados, a la definición formal de estos. Y ese es el objetivo de la distribución de frecuencias. Organizar datos numéricos, lo cual nos ayuda a obtener características de como ser el rango, el entorno de qué valor o valores agrupan los datos y qué valores se repiten más. Eso es como algunas características que vamos a obtener de la tabla de distribución de frecuencia. El ejemplo está basado en este que dice que son 40 estudiantes a los que básicamente se les pidió que estimaran el número de horas que estudiaban tanto fuera como dentro de un aula, digamos, obteniéndose los siguientes resultados. 40 estudiantes. Tenemos los 40 datos.
Recuerden que cada uno de estos datos representa la cantidad de horas estudiadas tanto dentro como fuera. Es decir, hay un estudiante que estudió 58, otro que estudió 50, otro que estudió 35 horas, otro que estudió 36, etcétera. Ese es el significado de cada uno de esos numeritos. Y pues tenemos que es una muestra de n igual 40. Recuérdense que les decía la vez pasada que tomamos n minúscula para el tamaño de la muestra y n mayúscula si los estuviésemos refiriendo a lo que es el tamaño de la población. Hoy sí, entramos más en detalles entonces. Recuerden el ejemplo sobre el cual vamos a estar trabajando. 40 estudiantes, cada dato significa cantidad de horas estudiadas tanto dentro como fuera. Lo primero que vamos a hacer es definir lo que es el rango de un conjunto de datos. Es la diferencia que hay, aquí hay una corrección del valor máximo menos el valor mínimo. Si ustedes se fijan, hay que hacer como intercalarlo. Es el valor máximo menos el valor mínimo, porque si utilizamos tal y como está aquí, estaríamos obteniendo, perdón, en lo que es una respuesta negativa. Sería un poquito difícil de saber interpretar eso. Cuando ya estamos en la solución de ese ejemplo, ya sí se hace como es. Dice, en este caso, la cantidad mínima son 30 horas y la cantidad máxima son 65, el que estudió lo más pequeño contra lo que estudió lo más grande. Y la diferencia de horas que hay entre el que estudió más contra el que estudió menos es de 35 horas. Es una explicación sencilla, rango, dato mayor menos dato menor o valor máximo menos valor mínimo, como ustedes de alguna manera se les haga más fácil entenderlo. Y eso es nada más. Dato mayor menos dato menor, 35 horas. Ahora, intervalos de clase. Aquí ya es como un poquito más detallado, entonces hay que prestar un poco más de atención. Intervalos de clase o simple y sencillamente clases. Cualquiera de los dos al final significa lo mismo. Dice que son categorías o grupos que representan un rango de valores. Normalmente suelen estar o suelen ser de 5 intervalos de clase y como máximo 15. Eso es lo que normalmente nos vamos a obtener, pero eso no siempre es cierto. Va a estar basado en la cantidad de datos, pero es con lo que comúnmente se maneja. Los intervalos de clase son de la forma A-B, no tiene nada que ver con una resta. Esto simple y sencillamente es una notación. A es lo que llamamos límite inferior y B es lo que vamos a llamar límite superior de la clase. Y para saber cuántos intervalos va a estar compuesta nuestra distribución de frecuencia es lo que vamos a llamar como fórmula de Sturges, que eso es 1 más 3.322 logaritmo de n, donde claramente n pues es el tamaño de la muestra. En el video explicación les hice esta parte, este resultado, que es log. Esto es log de base 10 y está el ln, que es logaritmo natural. Entonces no lo vayan a enredar. Lo que nosotros necesitamos en la calculadora es el log. Ahora, basándonos en el ejemplo rápido, la fórmula o el número de clases es 1 más 3.322 log de 40. Recuerden que 40 son los 40 estudiantes. Eso nos da 6.32. Explicaba que el número de intervalos de clases debe ser un número entero, por lo cual estamos aplicando simple y sencillamente a lo que son las técnicas de conteo, de redondeo, perdón. Si redondeamos 6.32, recuerden que está más cerca de 6 que de 7, entonces se redondea en 6. Es decir, que nuestra distribución de frecuencia va a estar formada por 6 intervalos de clase, de la forma A-B. La amplitud o la anchura, cualquiera de las dos palabras que se les menciona en el examen es lo mismo. Entonces, eso deberían entenderlo. Rango entre el número de clases. Eso es la amplitud, la denotamos como C. El ancho, entonces, a lo cual denominamos como C, va a ser el rango, que si ustedes recuerdan nos dio 35, dato mayor menos dato menor, 65 menos 30, entre el número de intervalos de clases, que fue lo que nos dio 6. Hacemos esa división, nos da 5.83. Y también el ancho, la amplitud es un número entero, por lo cual hacemos el redondeo de ello y 5.83 lo redondeamos a 6. 6 intervalos de clase con anchura 6. Una característica de la anchura o la amplitud es que esta siempre se debe redondear hacia arriba. Por eso se nos dice, supongamos que el resultado nos hubiese dado 7.001. Cualquiera dice, no, eso es 7. Pero en la anchura siempre se va a redondear hacia arriba. Por eso, si esto nos hubiese dado, suponiendo, pues nosotros lo hubiésemos redondeado a 8. Eso básicamente lo que nos hace es que todos los datos
no quede ninguno suelto o ninguno rebotando por ahí. Eso es la anchura, nos trata de absorber todos los datos que nosotros tengamos. Entonces recuerden, la anchura se redondea hacia arriba. Claro, si nos da exacto, si nos da 8, pues es 8. Pero ya si es 8.01, eso lo redondearíamos a 9. Si nos da 4, lo dejamos en 4. Pero si nos da 4.3, ya eso es redondeado a 5. Se redondea hacia arriba la anchura. Y la construcción es fácil, es sencilla. Si vieron el video de explicación, pues se darán cuenta que no lleva nada de ciencia. Empezamos la cantidad de hora más pequeña, que son 30 minutos. Esto básicamente, recuerden que se ve reflejado aquí, que este es el dato más pequeño si ustedes se ponen a observarlo. Ahí está. Inicio en 30 en el dato más pequeño y la anchura debe ser 6. Recuérdense que yo les menciono en el video de explicación que el mismo 30 cuenta como el primer valor, por eso es 30, 31, 32, 33, 34 y 35. Si alguien lo hace por ahí con los dedos, se va a dar cuenta que ahí está la anchura 6. El propio 30 cuenta como el primero. No es que 31, 32, 33, 34, 35, 36. No. El mismísimo 30 es el primer valor que se toma en cuenta en la anchura. Por eso de 30 a 35 se cumple la anchura 6. Si el primer intervalo termina en 35, el segundo debe iniciar en 36. Y otra vez, 36, 37, 38, 39, 40 y 41. Se cumple la anchura 6. El otro de 42 a 47, 48 a 53, de 54 a 59. El último de 60 a 65. Tenemos nuestros 6 intervalos, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, con anchura 6 dentro de cada uno de ellos. Otra observación. No necesariamente el último intervalo de clase, ya sea en examen, en tarea, en lo que le salga, tiene que ser el máximo de los datos. Es decir, en este caso, por la construcción, casualmente fue que terminó en 65. No es que, como 65 es el máximo valor, lo dejo ahí. No. Es porque casualmente en la construcción del ejercicio sí terminó. Pero si aquí nos hubiese dado 66 o 67, aunque no pertenezca a los datos, eso no nos interesa que pertenezca o no, sino que es respetar la regla de la anchura, en este caso de 6, pues que casualmente terminó en 65. Eso es importante mencionarlo, que no necesariamente debe terminar en nuestro máximo valor, no. Ahí entonces hemos construido nuestros intervalos de clases o simple sencillamente clases. Recuérdense que cada uno de estos representa minutos, por eso se les aclara. De 30 a 35 minutos, de 36 a 41. Y otra característica importante es que los intervalos de clases no se deben interceptar. Por esto es que si el primero termina en 35, el segundo debe iniciar en 36. No hay intercepción entre ellos, porque tendríamos una gran problemática a la hora de la realidad de querer básicamente realizar el estudio sobre una cierta variable. No se deben interceptar. Lo siguiente es aprender a calcular o encontrar, mejor dicho, lo que es la frecuencia absoluta. La denominamos como F, en algunos F sub I, en otros libros F sub ABS, ABS, que dice que simple y sencillamente la frecuencia absoluta se obtiene contando cuántos datos caen en cada categoría. Eso es simple y sencillamente a lo que llamamos la frecuencia absoluta, lo denominamos como F. Se darán cuenta de dónde sale 8, de dónde sale 6, 5, etcétera, que simple y sencillamente es ver cuántos estudiantes hay en el intervalo de 30 a 35 minutos, y eso se dice que es 8, que si ustedes se recuerdan, en el video básicamente lo tomamos de esa parte, de 30 a 35, nos vamos a ir por filas. Aquí hay 1, 2, 3, 4, no hay, 5, 6, 7, 8, y observen que no hay otro valor que esté entre 30 y 35. De ahí sale ese valor 8. Y lo mismo para cada uno de los demás resultados. Hay 6 estudiantes de 36 a 41, 5 de 40 a 42, hasta el último de 60 a 65 solo hay 3. Igual, de 60 a 65 se van al conjunto de datos. Por eso sería más fácil si este conjunto de datos fuese ordenado. Por eso es que al ordenarlo en forma ascendente se les hace más fácil. De 60 a 65 tenemos 1, tenemos 2, 3. Observen que no hay otro que diga 60 a 65. Y ahí donde sale ese valor 3. Y se debe cumplir claramente que la suma de todos los estudiantes debe darnos el total, que eso es pues 40. Si alguien le da por ahí 39,
o 41. En algunas partes significa que hay error. Entonces deberá corroborar esa parte. Entonces la suma de todos ellos nos debe dar 40. Así se encuentra la frecuencia absoluta. La siguiente característica es encontrar lo que son los límites reales de clase. Esta es la simplificación. LRI, LRS. Si estamos hablando de datos enteros, para encontrar el límite real inferior es al límite inferior le resto 0.5 y al superior le sumo 0.5. Si fuesen datos de un decimal, es decir, un conjunto de datos, digamos que estuviésemos hablando de la estatura de los estudiantes, 1.2 metros, 1.8, 1.77, 1.9, etcétera. Si hubiésemos trabajado con ese conjunto de datos, entonces utilizamos esta fórmula. Entonces, en esa parte es importante eso. Si fuesen dos decimales EPSO, pero en nuestro caso, como los datos son enteros, porque la cantidad de horas son números enteros, observen que ninguno de estos datos tiene parte decimal, sino que son números enteros en sí. Por tal razón nos vamos a que al izquierdo le resto 0.5 y al derecho le sumo 0.5. Marca de clase es simple y sencillamente, es el punto medio de los límites reales de clase. Ahí murió todo. Entonces se denota por X sub I. La fórmula es al límite inferior, le sumo al límite superior y lo divido entre 2. Funciona también con los límites reales. Límite real inferior más límite real superior entre 2. La frecuencia relativa simple y sencillamente es la razón que resulta al comparar la frecuencia de cada intervalo con el total de datos. La frecuencia de cada intervalo con el total de datos, y eso es lo que vamos a llamar como FR. Y la frecuencia porcentual, que simple y sencillamente es la frecuencia relativa multiplicada por 100. Las últimas características es la frecuencia acumulada y la frecuencia desacumulada. No voy a entrar en detalle en la definición, sino que relacionarlo directamente con la tabla. Hasta el momento solo teníamos esto. Los intervalos de clase y la frecuencia correspondiente a cada uno con el total. Entonces, para construir los límites reales inferiores o encontrarlos, al límite inferior le resto 0.5, es decir, 30 menos 0.5 es 29.5. ¿Sí? Al límite real superior le sumo 0.5, eso es 35.5. Al siguiente, a 36 le resto 0.5, 35.5. A 41 le sumo 0.5, 41.5, así sucesivamente. A 54 le resto 0.5, 53.5. A 59 le sumo 0.5, 59.5 y así se encuentran los límites reales inferiores. Ahora, una observación aquí. Los límites reales inferiores sí se pueden interceptar. Observen. Si el primero finaliza en 35.5, el siguiente inicia en eso. Finaliza, inicia. Finaliza, inicia. Es decir, que los límites reales inferiores sí se pueden, o mejor dicho, los límites reales sí se pueden interceptar. En cambio, los intervalos de clase no. No, no. Marca de clase, aquí está claramente el procedimiento. Límite inferior más límite superior entre 2. 30 más 35 entre 2 le da 32.5. 36 más 41, que recuérdense que estamos hablando de límite inferior, y este es límite superior. Entre 2, 38.5, así en cada uno de ellos hasta el último, 60 más 65, entre 2 es 62.5. Recuerden tener bastante cuidado a la hora de ingresar esto en la calculadora. Es necesario que utilicen paréntesis si lo quieren hacer directamente, o si lo quieren hacer paso a paso, primero hagan la suma y el resultado de eso lo dividen entre 2. Pero no, nunca vayan a colocar 30 más 35 entre 2 todo seguido, no. Porque recuerden que en la aritmética hay orden de operaciones, entonces la calculadora se los va a interpretar mal, por lo tanto, les va a arrojar un resultado que no es. O agregan paréntesis y lo dividen entre 2, o suman primero, le dan igual y eso lo dividen entre 2. Esas son las dos formas correctas de hacerlo. Frecuencia relativa, la frecuencia de cada categoría entre el total de datos. 8 entre 40, 0.2, 6 entre 40, 0.15, 5 entre el total que es 40 nos da 0.125, 7 entre 40, 17.5, bueno, 0.175, perdón. 11 entre 40, 0.275, 3 entre 40, 0.075. Una característica de la frecuencia relativa es que la suma de todas ellas debe darles exactamente
1. A menos en el ejercicio está como diseñado para que me dé exactamente 1 porque colocamos todas las cifras. Quizás a ustedes en los de la tarea les dé 0.98, que 0.999, que el IC no me da 1, pero sí les debe dar lo más cercano. ¿Por qué razón hay esa variación de que a unos les da, a otros no? Es por el redondeo que nosotros estemos utilizando. Quizás en los de la tarea a algunos les toque redondearlo con 3 cifras todos, o les toque con 4, o les toque con 2. Pero entre más se acerquen a uno, mejor es el resultado. O sea, se acepta un 0.9899, un 0.999, pero ya un 0.97 no. Entonces tengan cuidado en esa parte, que entre el mejor redondeen, entonces se va a acercar más a uno. Si ustedes dicen, no, voy a redondear con 2 cifras todo lo que me dé en la tarea, 0.98, voy a ver con 3. Con 3 cifras todos los resultados, ya me voy subiendo, 0.9899 o 0.99, entonces ya va cuadrando un poco mejor. Entonces, si no les da exactamente 1, que les dé lo más cercano a 1. Y eso pues sigue siendo válido, sigue estando bueno el resultado. Un 0.97 que quizás no. No sé si Licenciado, José. Ajá. entonces lo más recomendable es poner cuántos dígitos después del punto. ¿Cuántos dígitos? Eh, Quizás con 3. En este caso se colocaron los valores exactos, pero muchas veces van a encontrar resultados que les da, digamos, un ejemplo, eh, podría ser que en alguna división por ahí, etcétera, cualquier número les dé 0.28347962. Entonces, muchas cifras no las van a colocar todas. Quizás solo déjenla con 3 y vayan probando. Es como un jueguito. Prueben con 3 cifras. Creo que 3 se les puede ir acercando más a 1. O si redondean con 2, pues apliquen bien las técnicas y tampoco van a tener problemas en esa parte. Es como un jueguito. Cada quien puede decir, con 2 me da 0.98. No, voy a probar con 3 mejor. Ya me dio 0.99, va mejorando. Es como que no hay así cuántos debo redondear específicamente, sino que es como jugar. De manera que se acerque lo más a 1. Jueguen nada más. Frecuencia porcentual. Frecuencia porcentual. Dice que simple y sencillamente es la frecuencia relativa multiplicada por 100. Observen. Frecuencia relativa multiplicada por 100. 0.2 por 100, hagan eso en la calculadora si la tienen a mano y van a ver que eso es 20. 0.15 por 100, 15, 0.125%, 12.5, así sucesivamente hasta el último. 0.075 por 100 es 7.5. Y como es frecuencia porcentual, la suma de todas ellas es el 100%. Observen que si aquí me da 1, pues es seguro que aquí me da 100. Si aquí me da 98.99, perdón, 0.9899, aquí es 98.99%. Si aquí me da 0.99, aquí es 99%, pero son valores que están totalmente bien, o sea, son muy, muy cercanos a 100 si lo vemos porcentual. La frecuencia acumulada es sencilla, ya vamos a ver la aplicación de ella. La primera frecuencia acumulada corresponde a la primera frecuencia de nuestra categoría o de nuestro primer intervalo. Observen que este 8 solo lo trasladé. Empezamos a sumar en forma de grada como hacia abajo. A 8 le sumo 6, es lo que me da 14. A 14 le sumo 5, eso me da 19. A 19 le sumo 7, eso me da 26. A 26 le sumo 11, 37. Y a 37 le sumo 3, eso me da 40. Así es la forma correcta de cómo se encuentra o se calcula lo que es la frecuencia acumulada. Características que puedo decir. La última frecuencia acumulada de clase o del último intervalo de clase debe ser igual al total de datos. Esto les debe coincidir. Si nos hubiese dado 39 aquí, algún error tuvimos que haber cometido. Observen. La última frecuencia acumulada del intervalo de clase del último debe ser igual al total de datos, 40-40. La frecuencia desacumulada se empieza de abajo hacia arriba. Este 3 es el que corresponde al último. A 3 le suman 11, eso les da 14. A 14 le suman 7, eso les da 21. A 21 le suman 5, eso les da 26. A 26 le suman 6, eso es 32. Y a 32 le suman 8, eso es 40.
¿Qué característica puedo tomar o qué observación? Que la primer frecuencia desacumulada es igual al total de datos. Entonces, eso ténganlo presente. Hay otros que dicen, Lee, yo me la aprendí más fácil. ¿Cómo lo hizo? Bueno, copio 40, que en esta clase, a 40 le resto 8, eso es 32. A 32 le resto 6, eso es 26. A 26 le resto 5, eso es 21. A 21 le resto 7, eso es 14. A 14 le resto 11, eso es 3. También es correcto. Pero yo lo suelo explicar, al menos se me hace más sencillo como que ustedes comprendan, es que iniciamos de abajo hacia arriba. A 3 le sumo 11, me da 14, a 14 le sumo 7, 21, hasta el último, a 32 le sumo 8, es 40. Ahora, tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencias. El objetivo no es como hacerlo mecánico, no, me aprendo la fórmula, redondeo con 3 cifras, lo multiplico por 6, no, sino que podamos responder preguntas rápidas. Les puedo preguntar en el examen, bueno, dada esta tabla de distribución de frecuencias, ya quizás llena, ¿cuál es la cantidad de estudiantes que estudian de 54 a 59 minutos? De 54 a 59 minutos son 11 estudiantes. Ok. ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes que estudian de 36 a 41 minutos? Horas. No, minutos, perdón. Un 15%, hablando porque estamos hablando de la frecuencia porcentual. Les puedo preguntar, bueno, ¿cuál es la frecuencia relativa del cuarto intervalo de clase? Primero, segundo, tercero, cuarto. La frecuencia relativa, 0.175. ¿Cuál es la marca de clase del quinto intervalo de clase? El quinto intervalo es este. La marca de clase es 56.5. Ya vamos a ver un poco más adelante en gráficos la aplicación de lo que es la marca de clase. Les puedo preguntar, ¿cuál es el límite real superior del primer intervalo de clase? El límite real superior solo es 35.5. Ya si les pregunto, ¿cuáles son los límites reales del cuarto intervalo de clase? Les estoy hablando en forma general. Los límites reales son de 47.5 a 53.5. O sea, varía. Aquí yo les pregunto algo específico como cuando les pregunto algo en forma general. Ahora, ¿dónde se ve la aplicación de esto? Bueno, de estos últimos dos. Yo les puedo preguntar, ¿cuál es la cantidad de estudiantes que estudiaron como máximo 41 horas? ¿Qué me responderían? ¿Cuál es la cantidad de estudiantes, escuchen, que estudiaron como máximo 41 minutos? Se me olvida que son minutos. ¿Cuál es la cantidad de estudiantes que estudiaron como máximo 41 minutos? ¿Qué me responderían en general? Cualquiera puede hacerlo. 6. ¿8 o 6? 8, Lee. 8. Ok, ¿alguien dijo 8? ¿Alguien dijo 6? ¿Alguien tiene otra idea por ahí? Escuchen la pregunta. Escuchen la pregunta. ¿Cuál es la cantidad de estudiantes que estudiaron como máximo 41 horas? Dijeron 8 y dijeron 6. ¿Alguien tiene otra o nos quedamos con esas dos? Ok, entonces respondámosla. 8 no es. ¿Por qué razón? Porque es la cantidad de estudiantes que estudiaron de 30 a 35. No puede ser 41, perdón, no puede ser 6, porque allí estudiaron exactamente de 36 a 41. Y la pregunta es, ¿cuál es la cantidad de estudiantes que estudiaron como máximo? Es decir, hasta ahí no pasaron de 41. Entonces, este deberían ver ustedes como el máximo. Estamos tomando en cuenta estos dos intervalos. Máximo hasta ahí. ¿Por qué? Porque uno pudo haber estudiado 38, no llegó a 41. Otro pudo haber dicho, no, otro estudió 37 o 32. Y el mayor de ellos no debe pasarse de 41. Es decir, que estoy tomando en cuenta los dos números. ¿Cuánto suma 8 más 6? 14. 14. Ahí es donde se ve la aplicación de la frecuencia acumulada. Yo les puedo preguntar otra vez entonces, ¿cuál es la cantidad de estudiantes que estudió como máximo 47 horas? O a lo más 47 horas. ¿Qué me responderían ustedes? 19. Correcto, correcto. Ahí sería 19. Ven que es como una acumulación, que 47 es como el tope, podemos decirlo así, o como el máximo. Perfecto, vamos comprendiendo. Máximo como a lo más son palabras sinónimas, significan lo mismo. Diferente que yo le pregunte es, ¿cuál es la cantidad de estudiantes que estudiaron exactamente
De 42 a 47, 19. Se toman Bueno. los 3 primeros, ¿verdad, licenciado? Correcto. Entonces, Se toman los 3 primeros porque es una acumulación. Resultaría más fácil si yo les pregunto, bueno, ¿cuál es la cantidad de estudiantes que estudiaron de 30 a 47? Ah, ahí sí se puede ver más rápido, ¿no? 19, pero ese juego de palabras es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Daniela, dígame. Licenciado, pero así, hablando del juego de palabras, usted menciona que cuál es la cantidad de estudiantes que como máximo, ¿verdad? La palabra que Como máximo. pero en el caso de que usted, por ejemplo, o sea, yo me imagino, ¿verdad? Que si usted en el caso pregunta como mínimo, entonces se utilizaría la tabla de descendiente, descendente, mejor dicho. Correcto. Va algo similar. Perfecto, hagamos esa incógnita suya. Yo les pregunto en el examen, ¿cuál es la cantidad de estudiantes que estudiaron como mínimo 42 minutos? Observen bien, o escuchen bien, mejor dicho. ¿Cuál es la cantidad de estudiantes que estudiaron como mínimo 42 minutos? ¿Quién me responderían? ¿Cuántos son? Como mínimo. 19, Lick. 19, me dijeron por ahí. Ajá. ¿Qué otra respuesta me podrían dar? 26, Lick. 26, tengo 2. Ajá. 5. 5. Ajá, ya tenemos como una variación. Perfecto. Tomemos en cuenta esas 3 respuestas. ¿Por qué no 5? Vamos a empezar por ahí. Porque eso sería estudiar exactamente de 42 a 47 minutos. No les pregunto exactamente. No es 19 porque no les estoy preguntando a lo máximo 42 minutos, sino que como mínimo. Cuando ustedes le preguntan cuánto andas de dinero en tu bolsillo, no ando como mínimo 5 lempiras. Es decir, mínimo es como puede ser 5, puede ser 6, puede ser que ande 10, puede ser que ande 20. O sea que de ahí en adelante, ¿sí? Entonces, la cantidad de estudiantes que estudiaron como mínimo 42 minutos son todos estos. De 42 hacia abajo. Y alguien dijo por ahí, ¿cuánto suma esto? 26. Ahí es donde se ve la aplicación de la frecuencia desacumulada. Esas palabras deben tenerlas claro. A lo más como máximo son sinónimos, perdón. Pero mínimo es como a partir de ahí en adelante. La cantidad de estudiantes que estudiaron como mínimo 42 minutos son 26, porque pudieron haber estudiado 48, 49, 50 o 62, 63, hasta como llegar a 65, porque mínimo es de ahí en adelante, mientras que máximo es como viene de atrás y pega ahí. Son dos cosas que son muy diferentes. No sé si entendimos esa parte de que es como mínimo a lo máximo, que eso es importante, porque si ustedes se fijan en las tareas, creo que les hago preguntas de eso. ¿Cuál es la marca de clase, etcétera? Eso es fácil. La frecuencia relativa, qué porcentaje de niños, cuáles son los límites reales, etcétera. ¿Cuál es la cantidad de niños con edades entre estos? Bueno, el porcentaje de niños que tienen como edad máxima, o Kerben, como edad máxima 22 meses. Es decir, que cuando estén haciendo ejercicios, 22 es hasta pega, hasta ahí. Es como que se vengan, suponer, para abajo y deberían pegar en 22, dependiendo a cómo les salga esa parte. Eso deben tenerlo claro. Dígame si lo tienen claro, que es a lo más o como máximo, que es lo mismo, y como mínimo, que es diferente. Aclárenme si estamos bien ahí, porque ya básicamente estamos terminando esta parte. sí. Perfecto. Ya después hay más preguntas puntuales, la que les decía. Cantidad de estudiantes que estudiaron exactamente de 36 a 41, ahí son 6. De 60 a 65, ahí son 3. Marca de clase del segundo intervalo, 38.5. Y ahí es como preguntas más directas. Ahora me hace falta algo. Hay una pregunta, creo ahí. ¿Cuál es la clase dominante? Clase dominante hace referencia a aquella clase o intervalo de clase que posee mayor estudiantes. Entonces, si yo les pregunto, ustedes me responderían, el intervalo de clase de 54 a 59, porque es el que tiene más. En este caso, 11. Si hubiese otro que tiene 11, pues se pondrían las dos, pero en este caso la máxima sería 11. Ese sería el intervalo de clase dominante. De algún lado debo preguntarlo por aquí, déjenme ver, no lo pregunto en el 3.
Recuérdense que estos ejercicios son todos los procedimientos. Se empiezan a sacar rango, fórmula de Sturge, empiezan a construir la anchura. A partir de ahí pueden pasarse directamente al cuadro y hacerlo según la fórmula. Vamos a ver si por ahí en el 2. Bueno, no les pregunto, pero no significa que nos va a preguntar en el En el examen. inciso A dice. En el inciso A del No, 3. en la página que estaba. inciso A, Ah, perfecto, gracias. ¿Cuál es el intervalo o intervalos de clase dominantes? Es decir, aquellos que poseen la mayor cantidad de hombres. Ah, perfecto, entonces sí lo pregunto, para que ustedes tengan esa idea. Cuando estén trabajando en este, yo sé que a muchos les va a surgir una duda y espero pues, que se puedan comunicar conmigo, a ver si lo notan, lo que les decía en este ejercicio. En los periodos pasados es como que lo encuentran la mayoría, es como que liga, aquí no me cuadra esto y aquí qué pasó. Ah, aquí está pasando esto por los ejercicios que tienen una peculiaridad. Entonces, cuando vayan aquí, perfectamente. El 4 también lo pueden trabajar porque dice, construya la tabla de distribución de frecuencias. Ya lo único que no podría hacer es esto, que es lo que corresponde a la otra clase. Pero construir la tabla, recuérdense que ya les estoy dando esto. No es necesario que saquen el rango, no es necesario que saquen la fórmula de Sturge, no es necesario que saquen la anchura. Básicamente yo les estoy dando esto. Ustedes de aquí en adelante es lo que van a empezar a construir. Ah, cómo saco los límites reales, etcétera, etcétera. Es la ventaja del 4, que ya les estoy dando los intervalos de clase y les estoy dando la frecuencia absoluta. Se les hace un poco más fácil. En cambio, el 3i y el 2i sí tienen que hacerlo todo y responder las preguntas que están en esa parte. No sé si hay alguna duda. Vamos avanzando. Este es el tema como más tedioso que yo podría decirles, como que requiere un poquito más de tiempo. No hay dudas por ahí. Solo tengo un minuto antes de que se cierre. Bueno, si es necesario subir el repaso. Sí, Lee. Sí, Lick, súbelo. Sí, Lick, súbalo. Ok, perfecto, lo subo entonces. Otra pregunta que les iba a hacer. Creo que el miércoles tengo una reunión en la universidad con los jefes de departamento, o al menos con mi jefe de departamentos. Entonces, yo les aviso mañana si vamos a recibir la clase el miércoles. Yo les aviso, pero es muy seguro que sí, porque al menos la clase es en la noche. La reunión es como a las 3, 4, entonces espero estar a tiempo. Pero creo que, sí, creo que es muy seguro. O mejor dicho, sí, voy a ver cómo le hago, pero sí vamos a tener la clase el miércoles. Mañana entonces les envío el link de la reunión. Avancen todo lo que puedan en la tarea. Entre más avanzan, si sufren dudas por ahí, pues pueden empezar a preguntarle. El ejercicio 2, pues es como que es fácil. Observen. No me vayan a decir ahí que se les hace complicado ordenar los datos. En este caso, el primero les pregunto si está ordenado y en el otro, bueno, y ordénenlo en forma ascendente. Eso es sencillo, ordenarlo. Entonces, por eso es que como que no, eso no requiere ni siquiera explicación. ¿No hay más dudas? Ya solo me quedan segundos antes de que se termine la reunión. Quizás se corte, pero espero que no. Igual, podemos resolverlas también el miércoles. Termino entonces. Éxitos, avancen en su Sí, tarea. Lick, no hay duda. Estoy pendiente de cualquier duda que tengan y pues nos veríamos el miércoles. Así que avancen todo lo que puedan. Ya casi estamos como en un 50% del contenido, o mejor dicho, el 50% ya lo tenemos. Así que nos vemos el miércoles y feliz noche para todos y todas. Cuídense. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches, gracias. Nos vemos. Gracias, licenciado.